derechos de los pueblos indígenas. Dicho curso identificado bajo el código SH016. El día de hoy nos corresponde tratar el tema relativo a los derechos de los pueblos indígenas. Dicho tema relacionado a la semana número 10 dentro del programa de cursos. Me presento ante ustedes nuevamente. Mi nombre es Mario Vivar Velázquez, soy abogado y notario y voy a tener a bien el poder explicar y ahondar un poco más dentro de los temas de esta semana número 10. Para lo cual vamos a pasar de lleno al objetivo de nuestra presente clase. Por lo cual vamos a pasar a una diapositiva más. Dentro de la diapositiva siguiente vamos a ver el objetivo de la clase, el cual es diferenciar los derechos individuales de los colectivos, así como la insuficiencia del Estado para darle respuesta efectiva a las demandas de los pueblos. Frente a esta realidad, la solución por medio de reconocimiento de la interculturalidad. Muy bien. Teniendo en cuenta entonces cuál es el objetivo de nuestra presente clase, vamos a pasar a una serie de diapositivas más que nos van a apoyar en explicar y ahondar un poco más en el tema referente a esta semana. Muy bien, vamos a pasar entonces a una diapositiva más. Dentro de la primera diapositiva que vamos a tener en pantalla, vamos a tratar lo referente a los derechos de los pueblos indígenas. Pero para poder entender dicho tema, vamos a tener que poder determinar y poder comprender de mejor forma los términos por separado, tanto pueblos como lo es indígenas. Muy bien. Dentro de la presente diapositiva tenemos lo referente a dichos términos. Vamos a comenzar por el lado de pueblos, que nos indica que es el término pueblos adoptado por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que reconoce a una colectividad con cultura, identidad, creencias y organizaciones propias, así como una especial relación con la tierra. Muy bien, tenemos entonces lo referente a pueblos. Cuando hablamos entonces nosotros de pueblos, si nos damos cuenta, está indicando, primero, que es reconocido por la Organización Internacional del Trabajo, que es el Convenio 169, que reconoce una colectividad con cultura, identidad, creencias y organizaciones propias, así como una especial relación con la tierra. Muy bien, si nos damos cuenta entonces, acá estamos hablando en general acerca precisamente de esa colectividad que en su momento pues puede ser una colectividad tanto en su momento de carácter indígena o bien en su momento de carácter ladino o incluso garífuna, puesto que nos indica que nada más es una colectividad con una cultura, una identidad, propias creencias y organizaciones propias, así como una especial relación con la tierra. Pero si nosotros vamos a pasar ahora al término indígenas, nos vamos a dar cuenta de que si bien es cierto, cuando hablamos nosotros de pueblos, es lo general. Para pasar entonces, ahora bien, a hablar de indígenas a lo específico. Y vamos a ver entonces acá la diferencia o bien en su momento cómo se concatenan ambos términos. Indígenas entonces nos indica la diapositiva presente que se refiere a los pueblos que, total o parcialmente, conservan sus idiomas, instituciones y formas de vida diferentes a la sociedad dominante y que ocuparon el área antes de otros grupos poblacionales llegaran. Muy bien, entonces si nosotros nos damos cuenta, al hablar nosotros del término indígenas, nos estamos refiriendo un poco más allá de lo que indica de que son pueblos, puesto que nos indica acá de que se refiere a los pueblos, vemos como ya inmerso tenemos el término pueblos. Se refiere a los pueblos que total o parcialmente conservan sus idiomas, instituciones y formas de vida diferentes a la sociedad dominante y que ocuparon el área antes que otros grupos poblacionales llegaran. Vemos entonces acá ya estamos de lleno
Entonces, precisamente que no importa de que se vaya a ir en contra de la sociedad dominante en cuanto a conservar idiomas, instituciones y formas de vida diferentes. Asimismo, nos indica de que acá una característica especial es de que los pueblos indígenas en su momento ocuparon el área antes de otros grupos poblacionales llegaran. Para ello, pues sabemos nosotros de que, pues dentro del estado de Guatemala existieron la cultura maya, la cual, pues definitivamente trasladó y es en su momento la que representa toda la cultura indígena. Entonces, cuando nosotros hablamos precisamente de pueblos indígenas, estamos hablando precisamente de pueblos en general, de aquellos pueblos o aquellas culturas, aquella colectividad que va a mantener tanto una identidad, creencias, organizaciones propias, pero que estas, repito, pueden ser en su momento tanto ladinas, garífonas, en su momento, o en este caso en específico, indígenas. Ahora bien, ya cuando tratamos nosotros el término indígenas por aparte, vemos de que son esos pueblos que total o parcialmente conservan sus idiomas, instituciones, formas de vida diferentes a la sociedad dominante. Entonces, no importa que en su momento, actualmente, nosotros vemos de que pues la sociedad dentro del estado de Guatemala pues se va a ver dominada precisamente por una cultura ladina. Y entonces nos indica acá directamente de que no importa que precisamente esas instituciones y formas de vida sean diferentes a la sociedad dominante. Muy bien, entonces acá comprendemos que no importa precisamente de que sea en contra o sea diferente que la sociedad que actualmente domina el estado de Guatemala. Entonces, ya teniendo en cuenta tanto lo que indica el término pueblos e indígenas, vemos cómo estos términos a la hora de conjugarse, pues van a contener derechos que van a proteger en su momento precisamente su propia identidad. Vemos entonces que los derechos humanos de alguna manera pues van a proteger precisamente los derechos a este sector poblacional. Muy bien, pasemos a una diapositiva más y vamos a ver cómo dentro de la siguiente vamos a tratar los términos en conjunto. Entonces, en esta diapositiva ya tenemos lo referente a pueblos indígenas en su conjunto. Cuando hablamos nosotros de pueblos indígenas, entonces lo podemos definir de la siguiente forma. Esta es una definición que se incluye en su momento dentro de algunos cuerpos internacionales o bien en su momento, pues, cómo los mismos pueblos se catalogan. Nos indica, son los grupos de poblaciones como los nuestros, que desde tiempo inmemorial habitamos las tierras que vivimos, conscientes de poseer una personalidad propia, con tradiciones sociales y medios de expresión vinculados al país heredado de nuestros antepasados, con un idioma propio y con características esenciales y únicas que nos dotan de la firme convicción de pertenecer a un pueblo con identidad propia y que así nos deben considerar los demás. Vemos entonces cómo dentro de esta definición pues se está hablando precisamente de cómo es que se catalogan los propios pueblos indígenas. Vemos que tanto en la diapositiva anterior como en la presente pues va a girar en su momento el hecho de poder denominar pueblos indígenas en cuanto a ciertas características que los van a diferenciar de los demás, como lo es en su momento de que los ancestros de los pueblos indígenas tuvieron a bien el poder tener el hecho de habitar las tierras, asimismo, de poseer una personalidad propia, tanto con tradiciones sociales, características esenciales y una única que dotan en su momento de una convicción perteneciente a un pueblo. Entonces son características que en su momento van a tener los pueblos indígenas. Características que tienen que ser reconocidas, que tienen que ser respetadas
y que tienen que ser, hasta cierto punto, reflejadas dentro de los derechos humanos. Recordemos que los pueblos indígenas dentro del estado de Guatemala, pues dentro de una época de la historia de Guatemala, fueron gravemente afectados por los derechos humanos. Recordemos que en Guatemala, en el año de 1960 a 1996, existió un conflicto armado interno, dentro del cual se dio una serie de violaciones a los derechos precisamente de los pueblos indígenas. Es por eso que estamos comenzando nosotros a tratar dicho tema precisamente para poder identificar cuáles son los pueblos indígenas. Muy bien, vamos a pasar a una diapositiva más, siempre hablando del tema relativo a los pueblos indígenas. Hablemos ahora de los derechos colectivos. Cuando hablamos nosotros de derechos colectivos, nos estamos refiriendo precisamente a los derechos colectivos de los pueblos indígenas. No nos estamos refiriendo a derechos individuales, sino precisamente a derechos colectivos. Cuando hablamos nosotros de derechos colectivos, estamos refiriéndonos a una serie de derechos que van dirigidos a toda una colectividad, que son, por decir así, en general. En este caso, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas indica que se reconoce que los pueblos indígenas poseen derechos colectivos que son indispensables para su existencia, bienestar y desarrollo integral como pueblos. Muy bien, pero ¿cuáles son entonces esos derechos colectivos? ¿Cuáles son los derechos colectivos en su momento de que tiene derecho los pueblos indígenas? Primero vamos a hablar nosotros acerca del derecho a la tierra. El derecho a la tierra entonces es uno de los derechos colectivos que tienen los pueblos indígenas, puesto que dentro de la historia, pues definitivamente la posesión ha sido de los pueblos indígenas. Sabemos, o repito en su momento, de que dentro de la historia ha existido una serie de acontecimientos en los cuales se han afectado los derechos humanos de los pueblos indígenas. Dentro de la historia han existido varias etapas o varios periodos de la historia en la cual se le ha despojado precisamente de esas tierras a los pueblos indígenas. Vemos entonces cómo a través de eso, pues precisamente, tanto el derecho a la tierra, el derecho a su identidad, el derecho a sus propias creencias, se ha visto afectado. Entonces, ya vemos que no solo una normativa interna dentro del Estado de Guatemala protege esos derechos colectivos, sino vemos que esto va más allá. Va más allá, puesto que este cuerpo normativo internacional ya reconoce precisamente estos derechos colectivos, como lo es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Muy bien, entonces ya tenemos lo referente a los derechos colectivos. Sabemos de que son reconocidos ya por un cuerpo internacional. Pasemos a una diapositiva más para continuar con el tema del día de hoy. Vamos a hablar ahora acerca del derecho a la libre determinación de los pueblos. Cuando hablamos directamente a este tipo de derecho, vamos a establecer de que tanto de forma internacional como interna, se le reconoce a los se le reconoce a los pueblos indígenas la libre determinación, en su momento, como lo indica acá, de los pueblos. ¿A qué se refiere este derecho? El derecho, entonces, a la libre determinación de los pueblos se refiere precisamente a que los pueblos tienen una determinación libre en cuanto a establecer su forma de llevar a cabo tanto su cultura, tanto el desarrollo del mismo, su administración o inclusive cómo va a administrar justicia. Entonces, para ello, pues de alguna forma, ya el artículo 2 de la Convención, de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, indica lo siguiente: todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación
en virtud de este derecho, determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural. Vemos cómo a través precisamente de este derecho, algunas veces podemos darnos cuenta, identificar de que los pueblos indígenas en su momento tienen sus propias formas de vida, sus propias formas de administrar e incluso si nosotros vemos en algún momento alguna noticia, vemos dentro de la prensa, cómo es de que ellos van a combatir la justicia en cuanto a poder castigar a una persona que ha cometido un delito, vemos que incluso se le va a tratar de una forma distinta de lo que nosotros estamos acostumbrados. Vemos cómo incluso se le trata con latigazos, que hasta cierto punto dentro de los pueblos indígenas, pues dentro de su forma de pensar, definitivamente ellos consideran que es la mejor forma para que una persona haga conciencia de los actos que realizó y que definitivamente no los va a volver a cometer. Entonces vemos cómo a través precisamente de esa libre determinación, pues se le da esa libertad para tratar ciertos temas. Vemos cómo incluso dentro de los pueblos indígenas, a la hora de poder consultar algún tema para poder determinar alguna controversia, pues precisamente se va a acudir a las personas mayores. A las personas mayores que en su momento van a dar un consejo, van a dar una posible solución. En su momento, a diferencia que nosotros estemos fuera directamente de la organización de los pueblos indígenas, si nosotros queremos ver una solución, consultar en su momento a un experto, vemos cómo es distinto, puesto que no nos vamos a ir tanto por el mayor, las personas mayores, en cuanto a su experiencia, como ellos sí lo toman, sino muchas veces lo vamos a tomar nosotros en cuanto a la persona que más estudios tiene. No importa que sea joven, pero que tenga en su momento ciertos estudios universitarios, maestrías o doctorados. Vemos entonces que ellos dentro de su cultura, dentro precisamente de esa libre determinación, pues ellos van a tomar ciertas decisiones independiente a la demás población. Muy bien, entonces a eso se refiere entonces el derecho a la libre determinación de los pueblos. Pasemos a una diapositiva más. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la legislación aplicable. Cuando nosotros hablamos de legislación, estamos tratando el tema acerca de las normas que se van a aplicar precisamente para la protección de los pueblos indígenas. Tenemos tanto normas de carácter nacional como normas de carácter internacional. Por eso es que en esta diapositiva tenemos un listado de ambas. Dentro de las normas de carácter nacional, primero que todo, tenemos la Constitución Política de la República de Guatemala. Dentro de sus artículos 66 al 70, vamos a ver todo lo referente a la protección precisamente de los pueblos indígenas. Vemos cómo la misma Constitución ya reconoce ciertos derechos, como lo es el derecho a su propia identidad, el derecho a su propio idioma, el derecho a sus propias creencias. Vemos entonces que la Constitución Política de la República de Guatemala, por ser la norma en su momento superior acá en el estado de Guatemala, nuestra Carta Magna, pues ya la misma contiene una normativa en protección precisamente de los derechos a los pueblos indígenas. Vamos a tener asimismo la Ley de Desarrollo Social. Cuando hablamos nosotros precisamente de esta ley, es una ley que viene a compensar lo que por mucho tiempo fue afectado en cuanto a los pueblos indígenas. Recordemos entonces que ya habíamos mencionado que los pueblos indígenas han pasado por una serie de violaciones dentro de la historia del estado de Guatemala. Vemos cómo muchas de esos periodos de afectación se vio precisamente en cuanto a despojar de esas tierras. Vemos entonces cómo la Ley de Desarrollo Social busca precisamente el desarrollo social de los pueblos indígenas para poder llegar en su momento a subsanar o a poder tratar esos problemas que dentro de la historia se llevó a cabo los pueblos indígenas.
Vemos el Código Municipal. El Código Municipal siempre va a buscar precisamente ese desarrollo, pero desde el punto de vista de cada municipio donde existen precisamente los pueblos indígenas. Vemos cómo se le va a buscar en su momento algún tipo de ayuda, desarrollo precisamente a los pueblos indígenas. Vemos también la Ley General de Descentralización, puesto que esta norma busca precisamente hacer llegar las instituciones del Estado, asimismo aquellas instituciones que brindan servicios públicos a nivel nacional y que no solo se vea reflejado precisamente en cuanto a centralizarlo a nivel de la capital. Vemos entonces esta Ley General de Descentralización, pues precisamente busca de que los pueblos indígenas también tengan acceso a las instituciones del Estado como a las instituciones que brindan servicios, en su momento, públicos. Vamos a hablar un poco acerca de la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. Esta ley en su momento es muy importante, puesto que busca el desarrollo de las comunidades de primera mano. Vemos que dentro de la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, precisamente, se va a ver reflejada en cuanto a poder apoyar esos proyectos de forma independiente de cada una de las comunidades, puesto que no es lo mismo que el presidente de la República pueda escuchar las diferentes solicitudes de una comunidad en específico, como lo es en su momento que existan precisamente estos consejos de desarrollo, tanto municipal, departamental, y que de esta forma se pueda buscar el desarrollo de estas comunidades. Muy bien, vamos a pasar a la Ley de Libre Acceso a la Información Pública. Esta ley, en su momento, hasta cierto punto, viene a ser un tipo de ley que nos va a dar a nosotros el acceso precisamente a la información que maneja el Estado en cuanto a la administración, para poder nosotros darnos cuenta que efectivamente se están realizando los diferentes proyectos y que no está habiendo algún tipo de anomalía dentro de los mismos a la hora de nosotros tener acceso a esa información. Tenemos el Código Penal. El Código Penal es una ley, es un código que va a regular todo lo relativo a delitos y faltas. Y precisamente en el Código Penal nosotros ya vamos a encontrar ciertos delitos que van precisamente a proteger los derechos de los pueblos indígenas, como lo es que ya se tipifica precisamente el delito de discriminación. Tenemos también la Ley de Idiomas Nacionales que está contenida dentro del decreto 19-2003. Vemos como acá ya se le reconoce precisamente a estos idiomas nacionales un carácter hasta cierto punto en el cual se le reconoce y se le protege a cada una de las diferentes comunidades dichos idiomas o dialectos. La Ley de Protección Educativa contra la Discriminación es muy importante esta ley, puesto que vemos ya no va únicamente enfocada a la educación de la población, sino precisamente a esa educación, pero que esté fuera precisamente de una discriminación. Sabemos entonces de que Guatemala, dentro de su población, pues un gran número, la mayoría en su momento, es en su momento población de los pueblos indígenas. Y lastimosamente, por una cultura que nosotros hemos heredado precisamente de generaciones anteriores, han sembrado en la misma, pues hasta cierto punto, esa cultura de discriminación hacia los pueblos indígenas. Es por ello que entonces esta ley va en contra de la discriminación, comenzando precisamente dentro de los establecimientos educativos. Vamos a pasar a la Ley de Protección y Desarrollo Artesanal. Muy importante esta ley, puesto que protege y hasta cierto punto va a ahondar un poco más en cuanto a buscar el desarrollo de las diferentes culturas, artesanías de los pueblos indígenas.
Y asimismo vamos a tener la ley del marco de los acuerdos de paz. Cuando hablamos nosotros de ese conflicto armado interno que existió en Guatemala, pues el mismo, hasta cierto punto, tuvo como consecuencia para poder frenar todo en cuanto a violaciones de los derechos humanos y que la gran mayoría de personas que se vieron afectadas precisamente eran las personas pertenecientes a los pueblos indígenas. Los acuerdos de paz firmados en el año de 1996 precisamente buscan el poder resarcir, el poder hasta cierto punto buscar el poder trasladar una protección a los pueblos indígenas. Muy bien, entonces esto lo vamos a tener contenido dentro de las normas nacionales, pero por otro lado vamos a tener también normas internacionales. Y las normas internacionales van a estar contenidas dentro de convenios internacionales, tratados internacionales, como son los siguientes. Vamos a tener el convenio sobre los pueblos indígenas y tribales en el año de 1989, el cual se encuentra dentro del numeral 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Tenemos el convenio sobre la diversidad biológica, asimismo la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Tenemos también la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Tenemos las directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional. Y por último vamos a tener las políticas y financiación en materia de cambio climático. Muy bien. Entonces, acá tenemos nosotros la legislación aplicable, o sea, las normas aplicables a poder proteger los derechos de los pueblos indígenas, tanto normas nacionales como normas internacionales. Muy bien, vamos a pasar a un tema más. Vamos a pasar entonces ahora a hablar un poco acerca de la interculturalidad. ¿A qué se refiere precisamente este tema de interculturalidad? Para poder comprenderlo, vamos a pasar primero a identificar la definición que nos indica esta diapositiva. Nos indica lo siguiente: interculturalidad es un planteamiento pluralista sobre las relaciones humanas que debería haber entre actores culturalmente diferenciados en el contexto del Estado democrático y participativo y de la nación pluricultural, multilingüe y multiétnico. Muy bien. ¿Pero a qué se refiere? Si nosotros vemos, pues vemos que es un planteamiento, nos indica pluralista, sobre relaciones humanas. Muy bien. Entonces, es un planteamiento pluralista de relaciones humanas, nos indica que debería haber entre actores culturalmente diferenciados en el contexto del Estado democrático y participativo de la nación pluricultural, multilingüe y multiétnico. Vemos cómo entonces a través de la interculturalidad se reconoce precisamente esa interacción entre culturas. Vemos entonces cómo Guatemala, pues al hablar nosotros de pueblos indígenas, precisamente vamos a encontrarnos con una serie de grupos sociales o colectivos con sus propias identidades. En su momento, entonces, la interacción de diferentes grupos culturales va a tener como consecuencia el reconocer precisamente esa cultura, esa interacción entre grupos sociales. Eso es la interculturalidad, la cual pues nosotros la vamos a ver incluso enfocada en cuanto a su protección dentro de la normativa nacional en la Constitución Política de la República de Guatemala en sus artículos 1 y 2. Asimismo, de forma internacional, dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en sus artículos 1, 2 y 26. Entonces, vemos cómo se protege precisamente ese derecho a la interculturalidad, a esa relación entre diferentes culturas. Muy bien, entonces, con esto, con este tema referente a la interculturalidad, estamos culminando los temas del día de hoy. Siempre recordemos
de que tratamos todo lo referente a los pueblos indígenas. Para lo cual vamos a pasar ahora a un apartado de preguntas. Dichas preguntas, por favor, toman en cuenta, puesto que las van a tener que contestar dentro de su semana, ya que son objeto de el segundo examen parcial. Bueno, ¿cuáles son las preguntas? Pregunta número 1. Defina el término pueblos. Pregunta número 2. Defina el término indígenas. Pregunta número 3. Defina los pueblos indígenas. Pregunta número 4. Defina el derecho a la libre determinación de los pueblos. Y por último, pregunta número 5. Mencione dos normas internacionales que protegen los derechos de los pueblos indígenas. Muy bien, entonces tomemos nota de estas preguntas, puesto que, como ya indicamos, son objeto de estudio del segundo examen parcial. Muy bien, para mí realmente fue un gusto haber compartido una clase más con ustedes. Espero pues que ustedes hubiesen comprendido los temas tratados el día de hoy y desde ya les deseo éxitos en sus demás clases y asimismo que tengan ustedes un feliz día.